Hasta la fecha hemos estudiado los primeros 6 capítulos del libro de Josué. Si usted ha venido todos los domingos, ha podido estar expuesto a esta preciosa historia. Y en síntesis, lo que podríamos resumir de estos 6 capítulos es triunfos, alegrías. Hemos visto a Josué y a un pueblo muy obediente. Hemos visto a Dios reaccionar de forma muy positiva a la obediencia del pueblo. Y entonces hemos visto milagros, grandes cosas hemos visto allí en ese capítulo 6. Oigan, el Dios de las Escrituras que respondió fielmente a la obediencia de ese pueblo es el mismo Dios que sigue hoy vivo y que responde fielmente a nuestra obediencia. Realmente obedecer vale la pena. Realmente ceñirnos a las Escrituras vale la pena. Por quien es Él y por lo que hace Él a través de la obediencia. Nunca lo pierda de vista, por favor. Obedecer al Señor vale la pena. Pues bien, esta preciosa historia, estos 6 capítulos que parecen un lienzo blanco de lo puros que son, hoy, para el capítulo 7, pues se va a ver manchado con una densa tinta negra por causa de un hombre que no supo parar a tiempo, un hombre que tomó la decisión de pecar y de triunfo en triunfo que íbamos, ahora vamos a ir a la primera derrota del pueblo de Israel en la conquista cananea. Muy triste que una pequeña decisión termine trayendo tan grandes consecuencias y es lo que vamos a ver hoy. Y es que el pecado se presenta como algo tan sutil en ocasiones. A veces el pecado se presenta como una solución a nuestros problemas, pero realmente el pecado no es más que un frasco de veneno con una etiqueta de una bebida saludable, que tú la lees, parece saludable, parece llamativa, pero cuando la ingieres tienes que esperar lo peor, porque el pecado eso genera lo peor. Y este hombre, ante una mínima decisión de querer pecar, algo que parecía posiblemente inofensivo, va a traer unas consecuencias nefastas para él, para su casa y para todo el pueblo. Hoy quiero contarle la historia de un hombre que seguramente usted ya conoce, que se llama Acán. ¿Ha escuchado de Acán alguna vez? Hoy vamos a conocer la vida de Acán. Así como conocimos la historia de Rahab, hoy vamos a conocer la historia de Acán. El título de esta enseñanza es Todos somos Acán. Todos somos Acán. ¿Considera que usted es similar a Acán? Vamos a ver qué tanto nos identificamos con Acán. Permítame darle un contexto rápido de quién es este hombre. ¿Dónde nació? ¿En qué lugar nació Acán? Acán nació en el desierto. Es hijo de esa primera generación de hombres que salieron de Egipto y allí nació. ¿Cuál era su entorno? Su entorno era un terreno totalmente desértico, caluroso en el día, muy frío en la noche. ¿Dónde vivía Acán? ¿Cuál era su forma de vida? Vivían en carpas. Eso fue lo que él vio durante aproximadamente, 35, 40 años. Y ese fue ese entorno en el que creció. Con los amiguitos tal vez salía a jugar al desierto. Mamá, podemos ir al oasis, mamá, podemos ir allí. Y ese fue el ambiente en el que él creció. Digo yo que él era de padres casi que colombianos, porque si había algo que seguramente a él le incomodaba era los trasteos. Les tocaba trastearse muy seguido porque era levante el campamento, llegue a otro lugar, arme la carpa y a los 3 días volvámonos a mover porque eran nómadas y tenían que estarse moviendo por todo el desierto. Colombianos, ¿cuántas veces usted se ha trasteado en su vida? A mí no me cabe en las manos. Muchos trasteos. Sin embargo, es muy posible que la carpa de este hombre estuviera muy bien adornada, muy bien decorada con joyas preciosas, porque recuerda que cuando los israelitas salieron de Egipto, los egipcios les dieron muchas joyas para que se fueran y les dieron ganados y les dieron cosas realmente de valor. Pues seguramente la familia de Acán tenía estas cosas allí expuestas y él podía contemplar estas cosas. Su familia tenía ganados, su familia tenía ovejas, tenía bueyes, tenían buenos recursos económicos. Sin embargo, no era una vida convencional. Piense por un momentico que a Acán nunca le tuvieron que comprar ropa, porque desde que salieron del desierto, él nació y los 40 años que siguieron allí, la Biblia dice que nunca se les agotó la ropa ni el calzado, es decir, que él nunca tuvo que heredar del hermano ni tuvieron que comprarle nada, él siempre tenía la misma ropa. Nunca tuvo que preocuparse o ver a su familia preocupada por el qué comer, porque Dios siempre proveía el maná y todos los días había alimento. Seguramente él estuvo allí cuando Dios envió codornices para que todos comieran de allí y él se
comió esa deliciosa ave, no se preocupó nunca por la comida. Además vio grandes cosas muy inusuales. En el día había una gran nube que cubría todo el campamento, que era la presencia de Dios, y los cubría del sol abrasador. En la noche había una columna de fuego muy grande que los protegía de las bestias y seguramente brindaba algo de calor al campamento, porque el frío en el desierto es bastante complicado. Entonces no fue una vida tan convencional. Fue un hombre que creció en medio de señales, de milagros, que vio la providencia de Dios, que vio la mano de Dios, que vio qué tan poderoso era Dios, porque también estuvo allí en el Sinaí cuando Dios se posó allí sobre la montaña y vio la presencia de Dios. Seguramente Acán vio cuando salió fuego de la presencia de Dios y quemó a todos los rebeldes de Coré. ¿Se acuerda que aquí lo estudiamos? Entonces Acán creció en medio de este ambiente. Él sabía quién era Dios porque había visto de primera mano sus milagros. Él conocía las escrituras, él conocía las leyes de Dios, él conocía los mandamientos. Era un hombre que había estado muy expuesto a la santidad de Dios. Este hombre creció y se unió al ejército, a un ejército de 40,000 valientes que serían los encargados de enfrentar las batallas en tierra canaanea contra las diferentes ciudades. Este grupo de 40,000 valientes aparecen en el Salón de la Fama de Hebreos 11. ¿Se acuerda que le mencioné de él hace algunos fines de semana? Que allí está Rahab. Pues bien, en ese mismo capítulo se habla de estos hombres que por la fe dieron vueltas a Jericó y los muros se cayeron. Resaltan allí como unos hombres de bastante fe. Acán, junto a su familia, porque se casó, se enamoró en el desierto, un amor en el desierto, se organizó, tuvo hijos, tenía ya su propia carpa, tenía ya sus pertenencias y cruzaron el río Jordán. Ahora se encuentran acampados en Gilgal, que fue lo que estudiamos hace 8 días, y llegó la hora de la batalla. Josué hace el llamado a los 40,000 guerreros y Acán sale a unirse a este grupo de hombres porque van a ir a enfrentar a Jericó. Acán estuvo dando las primeras 6 vueltas durante los primeros 6 días allí a Jericó. Y ubíquese conmigo por un momento geográficamente y temporalmente en el último día cuando Josué se levanta y habla con estos hombres. Es el último día. Ese día van a caer las murallas de Jericó. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de este acontecimiento con la vida de Acán. ¿Me acompaña? Ahí en su bosquejo, por favor, escriba en primer lugar: instrucciones contra el pecado. Instrucciones contra el pecado. Entonces Acán está allí con su ejército. Josué, el comandante, se levanta y les dice: hoy vamos a dar las 7 vueltas y Dios nos va a dar la victoria, pero cuando entremos a la ciudad, miren lo que les dice Josué. Josué capítulo 6, versículo 17 al 19. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos. ¿Cuántas cosas? Todo. Por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Es una orden puntual, es una orden clara. ¿A ustedes les queda alguna duda? No, ahí puntualmente dice: vamos a destruir todo, no se queden con absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Jericó es una de las 3 ciudades más grandes de aquel entonces, era una ciudad rica y seguramente habrían grandes tesoros. Habrían no estratos sociales, pero sí diferencias sociales, y ellos iban a acabar con los más pobres y con los más ricos. Y seguramente cuando llegaran a la casa de los ricos, de los hombres que tenían grandes propiedades en aquel entonces, pues se encontrarían con grandes tesoros. Y la instrucción es: no importa lo que se encuentren, no lo cojan. No lo cojan. Hubo una noticia mundial hace poquito en España, creo que en el triunfo del Real Madrid en un partido, de un colombiano que en medio de las multitudes se encontró un celular y lo devolvió. Entonces dijo: ¿de quién es este celular? Y hubo noticia: un colombiano devolvió un celular que se encontró. Qué tristeza que eso sea noticia. O sea, se supone que eso debería ser normal. Uno se encuentra algo en la calle, si no es de uno, ¿qué hace con eso? ¿Seguros? Bueno. Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Es que nos cuesta cuando uno ve, por ejemplo, un billete en la calle. Eso genera emoción, genera varias cosas.
Ok, la instrucción para Acán, que como le digo de pronto era hijo de padres colombianos, fue no cojan absolutamente nada. Y efectivamente el ejército dieron las 7 vueltas, gritaron como estudiamos hace 8 días, las murallas se cayeron y el ejército entró a Jericó y empezaron a acabar con todos los jericoeses que vivían allí. Los mataron absolutamente a todos. Comenzaron a quemar los establos, comenzaron a quemar las casas, los animales también los tenían que matar y la victoria fue inminente. La Biblia no deja ver, la Biblia muestra que no murió ni un solo israelita. Yo no sé cuántos habitantes había en Jericó, no he averiguado el dato, pero no murió ninguno, ningún israelita. Fue una batalla inminente. La Biblia dice que ellos estaban atemorizados, los de Jericó, y entonces cuando entraron los israelitas, yo me imagino que ellos se quedaron quietos y allí murieron a filo de espada. Entonces es una gran victoria. Usted no se imagina cómo estaba la mente, el empoderamiento de Josué. Josué dijo, no, si ya pudimos con ellos, que son los más fuertes de la zona, de aquí en adelante podemos con los demás. Y resulta que a unos pocos kilómetros estaba el siguiente pueblito cananeo, un pueblito que se llama Ai, H-A-I latina. Era tal vez un pueblo pequeño, pero Josué, muy empoderado después de la victoria, como cuando uno gana un partido o algo de deporte, que uno se siente grande, uno se siente que puede con cualquier persona, Josué le dice a 2 espías, vayan y revisen un poco la tierra, cuántos hombres hay, y miramos si de una vez vamos y conquistamos ese lugar. Pues Josué terminó ahí de quemar absolutamente todo lo de Jericó. Mientras tanto los 2 espías fueron, revisaron y cuando regresaron el informe fue, es un pueblo pequeño. No hay que enviar a todo el ejército, no hay que enviar a los 40,000 hombres. Ellos dijeron, yo creo que con 2,000 o 3,000 hombres tenemos para poder destruir a todos los de ahí. Y Josué accede a esta idea y envía a 3,000 hombres a destruir Ai. Josué no va, Josué se queda allí. Cuando terminan las tareas designadas allí en Jericó, vuelven al campamento en Gilgal, Josué y los 38,000 hombres, y usted se imagina el jolgorio y la algarabía que había ahora en el campamento. Estaban como felices, contentos, acababan de ver el río Jordán abrirse en 2. Ahora Dios les dio la victoria sobre Jericó y no murió ninguno. No había ninguna mamá llorando, no había ninguna familia llorando a su esposo que había muerto, no habían hijos huérfanos. Estaban todos contentos, todos felices. Mientras tanto, el otro ejército fue allí a pelear contra los de Ai. Y lo que era alegrías y jolgorio en el campamento se convirtió en una profunda tristeza porque al poco tiempo Josué levantó la mirada y venían los 2,000, 3,000 hombres de regreso con un informe totalmente negativo. Josué, nos derrotaron, perdimos. ¿Qué pasó? No sé, pero mataron a 36 hombres. Dice la escritura, Josué capítulo 7, versículos del 4 al 5. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados por los hombres de Ai. Persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Uno lee estas frases como muy superficial, mataron a 36, como cuando uno lee en el periódico, mataron a tantas personas en tal lugar, y como que uno es muy indiferente ante lo que significa realmente esa frase, pero eso significa mucho. Entonces ahora habían 36 esposas que estaban llorando a sus hombres. Habían 36 tal vez hijos y más, porque tenían muchos hijos en aquella época, llorando a sus papás. Realmente el campamento se tiñó de tristeza, fue un evento complejo y la valentía que tenía Josué se desboronó completamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Josué no tiene ni idea de lo que ha ocurrido hasta este momento. Pero déjeme hacer una aclaración. Josué ya había dado una instrucción clara. Josué le había dicho al pueblo lo que no debían hacer. Y Josué se va a enterar más adelante que alguien desobedeció. Pero mire las consecuencias iniciales de ese pecado. Trajo tristeza, trajo llanto, trajo agonía a las personas. Hermanos, ustedes conocen las instrucciones de Dios, todas las conocemos. Sabemos lo que la Biblia dice. Y a veces la Biblia es tan literal en lo que debemos hacer y en lo que debemos dejar de hacer. Y pareciera que nos entrara por un oído y saliera por el otro. No atendemos con
reverencia, no atendemos con diligencia las instrucciones de Dios. ¿Y qué esperamos que ocurra? ¿Qué esperamos que ocurra si no obedecemos al Señor? ¿Creemos que las cosas van a seguir como van? ¿Que nos va a ir bien? No. Entienda que el pecado es un veneno. Entienda que es un problema grave. Y que por más que presente una solución aparente, ahí al momento que sea como la única oportunidad que tenemos para salir adelante, eso es un veneno. Es como si usted tuviera una herida abierta que es su problema y usted decide ponerle una curita. No, hay que cogerle puntos. Y la curita es ese pecado que trata de solucionar el problema, pero realmente después lo que hace es infectar la herida y agrandar el problema. Pues vamos a ver cuáles son las consecuencias iniciales del pecado. Ya vimos las instrucciones contra el pecado, ahora segundo punto, consecuencias iniciales del pecado. Ante esta situación, Josué hace lo correcto. ¿Qué es lo correcto ante estos casos, hermanos? ¿Qué es lo que se espera de nosotros ante una noticia triste? Que oremos, oremos. Josué capítulo 7, en el versículo del 7 al 9 dice, entonces Josué clamó. Mira esa frase con la que inicia. ¿Cómo inicia? Oh Señor soberano. Es decir, Josué aquí le está diciendo, Señor, tú tienes el control de absolutamente todas las cosas. Esto que ocurrió no se salió de tu control. Sé que es problemático, sé que duele, pero tú eres soberano por sobre lo que está ocurriendo. ¿Usted es consciente de que Dios es soberano y de que está en completo control de todas las cosas? Deberíamos iniciar así nuestras oraciones entendiendo lo que significa y lo que implica esa palabra. Oh Señor soberano. ¿Por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado, dice Josué. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? ¿Se acuerdan cuál había sido la promesa de Dios para Josué? Te entregaré esta tierra, la victoria será tuya. Y ahora Josué está desconcertado. ¿Qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? No se está cumpliendo lo que precisamente tú me dijiste. Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Tú hiciste una promesa de que las cosas ocurrirían y no están ocurriendo. Señor, las personas van a decir que tú eres un Dios mentiroso. Van a decir que tú no cumples tus promesas. ¿Qué pasó, Señor? Josué no entiende. Y a mí me encanta lo que hace aquí Josué, ¿sabe? Porque el Señor en ningún momento ha puesto un impedimento para los que somos sus hijos, para los que somos sus seguidores, de derramar nuestro corazón delante de Él. Y a veces nosotros somos tan precavidos en nuestras oraciones con el Señor. No, el Señor lo conoce muy bien. El Señor conoce sus emociones, el Señor conoce su corazón, su situación. Derrame su corazón delante de Él. Si no entiende lo que está pasando, pregúntele. Señor, no entiendo qué está pasando. Y derrame su corazón. Todos hemos tenido días complejos, temporadas complejas. Hay que clamar al Señor y sea sincero con Él. Derrame su corazón delante del Señor, así como Josué lo hizo. Josué estaba profundamente triste, estaba profundamente desconcertado y fue al lugar correcto. Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y Dios le va a responder. Josué capítulo 7, versículos 10 al 15. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, cabezón. No, el cabezón no se lo dice. Le dice, levántate, levántate, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Esa pregunta parece retórica, no sé, una pregunta compleja. ¿Cómo que por qué? Si el Señor sabía que él estaba profundamente triste. Pero va a seguir hablando Dios. Israel ha pecado. ¿Usted se imagina lo que sintió Josué en ese momento cuando escuchó esas palabras? ¿Usted ha escuchado una noticia que lo deja como en un shock mental, como en un impacto que uno queda como frío? Yo creo que Josué escuchó esto. Israel ha pecado y le ocurrió esto. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No sé qué ocurrió. Y ha roto mi pacto. Ha roto mi pacto. Las consecuencias son serias. Mire lo que dice, Dios le cuenta. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes. Uy, tremenda
frase. Esto se me asemeja a lo que lo invito a que lo lea en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 dice que hay gente que pecó, gente que se entregó completamente al pecado, que se depravó y que no hubo reprensión en ellos, y entonces Dios los entregó, Dios los abandonó para que se perdieran completamente en sus pecados. Y es lo que está pasando aquí con este pueblo israelita. Todo lo que Dios había hecho con ellos, los milagros que había hecho, la misericordia que había tenido con ellos, las ayudas que les había dado, y ahora este pueblo decide pecar de frente contra él. La instrucción era clara y deciden desobedecerlo. Entonces Dios dice: yo ya no seguiré más con ustedes, los abandono, a menos que gracias a Dios existe ese a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Yo creo que Josué aquí en este momento estaba recapitulando la historia. ¿Quién habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Dios aquí ¿a quién está culpando? A todo Israel. ¿Por qué a todo Israel? Si el pecado lo cometió una persona. Hay un término teológico que se llama teología solidaria. Israel eran uno solo, y el pecado de uno traería consecuencias para todos, y la bendición de algunos traería bendiciones para todos. Hoy en día eso no nos ocurre a nosotros, ya que estamos bajo la gracia, ya que Cristo vino. No es que si un hermano de nuestra iglesia peca, entonces a todos nos va a ir mal. Sí van a haber consecuencias, claro que sí, pero no es que Dios nos va a abandonar absolutamente a todos. Pero cuidado con su familia, hermano, porque en su familia usted sí es uno. La Biblia dice que usted es uno con su esposa, y si usted peca, entonces acarreará también consecuencias sobre su esposa, y seguramente las consecuencias vendrán sobre sus hijos. Lo mismo ocurre en las iglesias. Aunque no somos uno, sí somos como un cuerpo, y el pecado de uno nos afecta a todos. ¿Saben que sí puede llegar a ocurrir? Aquí Dios va a traer las consecuencias, y va a traer las consecuencias sobre todo Israel por el pecado de uno. Así que usted es responsable de sus actos, no solo por las consecuencias que acarreará sobre usted, sino por las consecuencias que acarreará sobre las personas que usted tiene a su alrededor. ¿Ve el grado de responsabilidad que usted tiene? Nadie peca solo, ni las consecuencias son para él solo. Las consecuencias son para todo el prójimo que le rodea. Versículo 13, levántate, Josué, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana, versículo 14, deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente, y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. Versículo 15, las consecuencias. Aquí está la sentencia de parte de Dios: el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. ¿Qué piensa usted de las consecuencias? ¿Qué piensa usted de esa sentencia? ¿Le parece injusta? ¿Dios está pasando con esas sentencias que está emitiendo? No, es justo, es justo. ¿Por qué? Porque si hoy, por ejemplo, alguien que peca, por ejemplo, permítame dar esta situación especulativa: un violador va al juicio y se ha demostrado que es culpable de 10 casos. El juez, ¿qué esperamos nosotros que emita el juez? Una sentencia justa sobre él, apropiada conforme a los delitos que cometió. Pero si este pecador, si este hombre que cometió esos delitos le dijera al juez: juez, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, y el juez le dijera: está bien, sal y sé libre y no lo vuelvas a hacer, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Que es un juez qué? Injusto, porque se espera que el juez emita una sentencia justa acorde al pecado. Hermanos, el pecado es grave delante del Señor. ¿Por qué nosotros pensamos que con Dios no funciona como con la ley actualmente? Dios dice que Él es un juez justo, y Él no va a pasar ni un solo pecado por alto, ni uno solo. Y todos los pecados son graves delante del Señor, todos.
¿Y por qué pensamos que Él los va a pasar por alto? ¿Por qué pensamos que Él va a hacer como a taparse los ojos y no va a tener en cuenta sus pecados? No, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Dios es un juez justo y alguien tiene que pagar por esos pecados. ¿Sabe cómo pagaban por los pecados en el Antiguo Testamento? ¿Lo recuerda? Que moría un inocente para expiar los pecados del culpable. ¿Cuál era el inocente que moría? Un cordero, una ovejita que no tenía maldad en ella, que era pura, que era sin mancha. Y ese cordero los reemplazaría a ellos en la sentencia, pero alguien tenía que pagar el juicio. Y hoy en día la única esperanza que tenemos nosotros es al Cordero de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo paga por nuestros pecados. Los que nosotros consideremos más pequeños, los que consideremos más grandes, Él los paga y entonces así seremos libres de la sentencia, pero tú no vas a ser libre del juicio. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Bueno, para este caso, Dios dice que la sentencia para el culpable es que va a ser quemado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el acontecimiento donde Acán se robó estos elementos hasta la fecha? ¿Sabe qué ha ocurrido hasta la fecha? Acán se lo robó. Ya vamos a ver qué ocurrió. El pueblo regresó hasta el campamento. Celebraron toda la noche. Llegó el ejército que estaba destruido. La Biblia dice que Josué oró al Señor casi hasta medianoche, es decir, que pasaron casi 2-3 días y Acán estaba allí viendo las consecuencias tangibles de su pecado y él no fue capaz de arrepentirse. Tuvo tiempo para confesar su pecado, tuvo tiempo para devolver las cosas, pero no lo hizo, no lo hizo. Él prefirió seguir escondiendo su pecado. Pues bien, vamos a ver lo que ocurrió en la historia. Punto 3, escriba por favor, confrontación contra el pecado. Oiga, tremendo ese plan que le da Dios a Josué, ¿no? Vas a reunirlos a todos y yo me encargaré de sacar al culpable. Qué miedo, qué miedo. Entonces Josué, muy diligente, Josué capítulo 7, versículo 16, temprano a la mañana siguiente. ¿Sí notan que en repetidas ocasiones hemos visto que Josué madruga? Porque al que madruga Dios le ayuda, eso dice San Sebastián 3:16. Temprano en la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor. O sea que la orden fue, se me levantan todos y se me organizan por tribus. Y yo me imagino una llanura y todas las 12 tribus, que eran 2 millones de personas, cada una organizadas en su tribu. 12 tribus allí formadas. Josué, me lo imagino, permítame la especulación, en un caballo galopando al frente de ellos y había un silencio sepulcral en todo el lugar. Todos estaban angustiados. ¿Qué está pasando? Algo va a ocurrir. Y el ambiente está tenso. Yo creo que nadie decía absolutamente nada. Y aquí ocurre, digo yo, un milagro. Porque dice el versículo 16, y la tribu de Judá fue señalada. La Biblia no nos cuenta qué ocurrió. No sé cómo Dios señaló a la tribu de Judá, pero algo ocurrió allí. Y fueron señalados ese grupo de personas. Den un paso al frente. Ustedes. Entonces, versículo 17, los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue señalado. No sé qué estaría utilizando Dios allí para señalar a esas familias. ¿Se imaginan los otros clanes? Como que, bueno, no fuimos nosotros, no está entre nosotros. Las otras 11 tribus como, no somos nosotros. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue la señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente. O sea, delante de toda la población, ellos estaban allí al frente, uno por uno, y Acán fue el señalado. Fue Acán. De los 2 millones de personas salió esa persona. Oiga, yo me acuerdo, yo estaba como en segundo, yo no te he confesado este pecado, mamá, perdón. Estaba como en segundo, tercero de primaria, y un niño tenía un carrito de Hot Wheels, y yo me lo robé. Y yo me acuerdo que el niño dio quejas y yo me di cuenta cuando le estaba dando quejas a la profesora. Entramos todos al salón porque yo me lo robé en descanso. Entramos al salón y la profesora dijo, pues bien, vamos a revisar quién lo tiene. Y yo tenía ese carrito en el bolsillo. Entonces mi decisión, oiga, así de malo es uno. Yo estaba en segundo de primaria. ¿Quién me educó a mí para yo hacer esas cosas? Cogí el carrito y mi decisión fue, me lo voy a meter en la media.
No, hermano, ¿en qué momento uno aprende esas cosas? Y me lo metí en la media y arranca esa profesora maleta por maleta, niño por niño, a buscar, a revisar, a esculcar bolsillos y no me lo encontró. Me lo terminé llevando para la casa, pero la angustia que yo sentí en ese momento, todavía me acuerdo cuando estaban revisando, eso es una pequeña, ínfima comparación con la angustia que sentiría Acán cuando empezaron a llamar uno por uno. Oiga, perdóneme, pero muy cínico ese tipo. Esperar, aguantarse toda esa angustia. ¿Qué pensaba él? De pronto de esta me salvo, de pronto Dios no se da cuenta, de pronto Josué está jugando a presionarnos a ver cuál sale. Él conocía al Dios de Israel, ya le dije cuál fue el entorno de este hombre, él conocía los milagros de Dios, él conocía la mano poderosa de Dios, él sabía que Dios había quemado a los de Coré, él conocía la justicia de Dios, pero aún así decidió quedarse callado. Hay gente así hoy, que conoce bien al Señor y aún así sigue pecando abiertamente y descaradamente. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que va a ocurrir? ¿Qué esperan que ocurra? ¿Que Dios los va a entender? ¿Que Dios no se va a dar cuenta? No saben quién es nuestro Dios vivo. No saben. Dios nos libre, dice un texto bíblico, de caer en manos de un Dios vivo. Josué capítulo 7, versículos 19 al 21, el versículo 19. Entonces Josué le dijo a Acán, allí los dos parados frente a esa multitud: Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. ¿Ya qué? Ya. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Mire, ¿ya para qué? Pareciera ahí que como que está confesando su pecado. Se está aprendiendo. No, esperó hasta las últimas consecuencias para confesar su pecado. Tuvo mucho tiempo para hacerlo, tuvo mucho tiempo para arrepentirse, pero ya esperó hasta lo último. Aquí no hay bondad, aquí hay un hombre orgulloso, un hombre vanidoso, un hombre que quiere pecar, un hombre que no ama al Señor. Ahí está ese hombre que ya en las últimas le toca confesar su pecado, ya no tiene de otra, ya ha sido expuesto, no tiene nada más que hacer. No espere usted, hermano, hasta el día del juicio para arrepentirse y confesar sus pecados. ¿Qué va a hacer allá? Ya no hay nada que hacer. El día del juicio ya no hay vuelta atrás. Su momento es ahora. Si tiene algo que confesar, si tiene algo que arrepentirse, si tiene algo para volver a su camino, al camino correcto del Señor, hágalo ahora. No espere hasta las últimas consecuencias. Se lo pido, por favor, se lo pido. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y cuenta la historia, versículo 21. Entré, vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo deseaba tanto que lo tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Quiero mostrarle una imagen de cómo sería el tesoro que encontró Acán. Ese es un manto de Babilonia. Un manto de Babilonia era una capa que utilizaban los ricos y que tenía mucho valor en aquel entonces. Y él vio esa tela y dijo: uy, ¿sabe qué dijo él? Uy, esta es muy cara, pero no tengo ni idea qué voy a hacer con eso. Porque ¿qué iba a hacer con eso? Vio las monedas de plata y dijo: son bastantes monedas de plata, eso es bastante dinero. Vio el lingote de oro y dijo: uy, qué cantidad de plata, pero no tengo ni idea qué voy a hacer con eso. Porque ¿qué iba a hacer Acán con eso? ¿A quién se lo iba a vender? ¿Será que Acán podía después salir dentro del campamento con el manto babilónico a lucirlo delante de los demás? No podía hacer nada con eso. ¿Será que Acán podía coger después la plata y la comerciarla con algo? No, porque Israel no tenía un sistema de trueque con otras naciones. Le tocaba esconderlo. ¡Qué bobada! ¡Qué tontada! ¿Para qué lo coges? No sirve de absolutamente nada. Por más valioso que sea, no puedes hacer nada con eso. Pero le ganó la avaricia, le ganó el impulso, le ganó su inmadurez. Y a veces también nos ocurre a nosotros, hermanos. Estamos frente a una decisión que sabemos que es tonta, y le damos rienda suelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficio? ¿Qué vas a hacer con eso? No vas a hacer absolutamente nada con eso. Está todo enterrado debajo de la carpa, la plata la enterré aún más profundo que de las cosas. Hay 4 acciones que están ahí en su bosquejo
de lo que hizo Acán. Lo primero que dice el versículo 21, regálame el versículo 21 en pantalla, por favor, es que entra al botín y ¿qué hizo? Vi un hermoso manto de Babilonia. Así arrancó todo, con sus ojos puestos en algo. ¿Qué está viendo usted? ¿Qué decide ver? Por ahí arranca el pecado. ¿Qué está viendo? ¿Dónde pone sus ojos? ¿A qué se expone? Acán sencillamente lo vio y me imagino que alzó la mirada a un lado, alzó la otra y dijo, no hay nadie por aquí. Y entonces empezó a desearlo. Así como cuando uno, si usted se ha robado algo, como yo lo he hecho, usted sabe que uno se pone muy ansioso y nervioso cuando lo va a coger. Entonces yo me imagino a Acán deseando eso, pero estando muy nervioso para ir a cogerlo. Y él necesitaba que absolutamente nadie lo viera. Y me imagino que empezó a patearlo de pronto, a tirarle escombros, como cuando pisan el billete en la calle, para que nadie se dé cuenta y después de que se va la gente, así se agachan a recogerlo. Me lo imagino deseando esas cosas, pero nervioso. Y cuando vio la oportunidad, lo tomó. Lo tomó. Y como les digo, no tenía nada que hacer con eso, y fue y lo echó debajo de su carpa. Hermanos, una pequeña decisión puede terminar en grandes consecuencias. Decisiones mínimas que usted crea que son sutiles, si tienden hacia el pecado, esa es la primera puertica para una bola de nieve gigantesca que lo puede terminar destruyendo a usted por completo. Pequeñas decisiones marcan su vida. No se preste para pequeñas conversaciones pecaminosas. No se preste para ir a lugares donde usted sabe que va a estar expuesto. No se preste para negocios ilícitos por más pequeños que sean. No se preste al pecado. Mire, acá empezó con algo pequeño, con solo ver, y mire dónde terminó. Pequeñas decisiones marcan la diferencia. Quiero contarle una historia ilustrativa en este momento. Ubíquese conmigo en la Primera Guerra Mundial. Están Alemania y el ejército británico, los alemanes y los británicos peleando. ¿Se acuerda cómo es el apodo que le tenían a esa guerra? La guerra de las trincheras. ¿Por qué las trincheras? Porque en las sabanas, en los lugares donde peleaban, hacían unos huecos y allí se metían los soldados en esos huecos y echaban bala desde ahí hasta el otro lugar, y los demás también estaban en esas trincheras. Eran unos huecos que ellos hacían, la guerra de las trincheras. En el ejército británico, el soldado más condecorado de la Primera Guerra Mundial fue Henry Tandy. Lo tenemos allí, ¿cierto? Es el de margen derecha. Usted conoce al de la izquierda, ¿cierto? ¿Sabe quién es? Perdón, izquierda-derecha. Henry Tandy cuenta que en la guerra del 28 de septiembre de 1918, que fue una guerra de trinchera común y corriente, los alemanes salieron a la carga para destruir a los británicos y efectivamente consiguieron la victoria. Lograron matar a muchos alemanes allí, pero algunos quedaron vivos. Y entre el humo y el polvero que se levanta en medio de esas batallas, había un soldado alemán que estaba por allí corriendo y se tropezó y cayó desarmado. Y Henry Tandy cogió su arma y le apuntó. El alemán, en su idioma, suplicó ayuda, misericordia, no me mates, por favor. Y Henry Tandy tomó la decisión de no matarlo. Lo ayudó a parar y el alemán incluso se fue dándole las gracias. ¿Sabe quién era ese hombre? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tuvo la oportunidad de matarlo y esa pequeña decisión, mire en lo que terminó. Yo no le estoy diciendo no sé qué aplicación encontrar de esto, pero el punto es para cómo una pequeña decisión termina en consecuencias tan graves, tan graves. Y allí están esos dos hombres enmarcados en la historia. El hombre que tuvo la oportunidad de evitar el holocausto y el hombre que causó el holocausto. Tremendo. Pequeñas decisiones marcan la diferencia. Acán tomó una pequeña decisión y mire dónde lo llevó. Terminemos con la historia. Punto 4, por favor. Consecuencias finales contra el pecado. Josué capítulo 7, versículos 24, 25, dice: Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron ¿a quiénes? A sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, estaban allí ya todos
reunidos. Y Josué le pregunta, ¿por qué nos has traído esta desgracia? ¿Por qué? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Y allí pereció Acán con su pecado. ¿Por qué la familia? Esa es una pregunta que salta a la vista. ¿Qué tiene que ver la familia allí? Bueno, yo estoy casi que convencido de que la familia sabía lo que Acán había hecho. Porque ¿de dónde escondió el tesoro? En la carpa. Era un tesoro apenas voluminoso y yo no creo que Acán haya esperado a que su familia saliera a la carpa para ir a abrir el hueco y ahí sí meter las cosas. No, seguramente su esposa, seguramente sus hijos estaban allí y vieron todo lo que estaba ocurriendo y también estuvieron de acuerdo y acolitaron el pecado de su padre. Y allí están las consecuencias para todos ellos. Hermanos, no puede ser que hoy en día haya creyentes, hombres, que traigan ruina a sus casas por estar pecando, que tengan a sus familias quebradas por estar manteniendo a la moza, que tengan familias quebradas económicamente por estar gastando el dinero en vicios, que tengan a sus familias quebradas por estar gastando su dinero en apuestas. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir. Y no puede ser, familia, que ustedes sepan que su esposo, su familiar esté en esas cosas y se lo acoliten. No, hay que arreglar las cosas, hay que hacer las cosas bien. Si tú eres creyente y estás expuesto, sabes del pecado de alguien de tu casa, tienes que ayudarlo a salir de ahí. No puedes seguir como si nada permitiéndole su pecado, porque si no, eso también va a traer desgracia para ti. Mire, yo no digo que los pecados que hoy cometamos van a terminar en apedreamientos y en que nos van a quemar, pero sí los pecados que hoy cometemos traen desgracias. ¿Cuántos hogares rotos no hay por infidelidades? ¿Cuántos niños hay sufriendo porque su papá fue infiel, porque su papá se la pasaba tomando? No, hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes de eso. Hermanos, seamos maduros, seamos responsables con nuestros hogares, con el Señor. No seamos niños pequeños. Dice la Biblia, sean maduros en la forma de pensar. Tenemos que ser maduros en la forma de pensar. Tenemos que ser hombres espirituales, mujeres espirituales. Acán no lo fue y mire las consecuencias. ¿Cómo termina esta historia? En el Josué capítulo 7, versículo 26, apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Recuerda que cuando cruzaron el río Jordán, cogieron unas piedras y las apilaron en un lugar para recordar la misericordia de Dios. Era un monumento. Ahora hicieron otro monumento para recordar la justicia de Dios. La justicia de Dios. Tú ves a Cristo en la cruz y ¿qué piensas? ¿Tú eres consciente de que si tú no depositas hoy tu confianza en el Señor Jesús como tu Salvador, eso es lo que te corresponde a ti? La cruz y las consecuencias infernales del pecado. ¿Por qué no huyes a la gracia y a la misericordia de Dios? ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no descansas en el abrazo y en el consuelo de nuestro Señor? ¿A qué le temes? Mira, la Biblia dice, el amor echa fuera todo temor. Sé que puede que pienses que tu pecado es muy grande como para que Dios te perdone. Que qué arreglo tienes tú, que eres tan Acán como el Acán de la Biblia, que eres tan pecador. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Huye al Señor, corre a sus brazos, corre a sus pies, pídele perdón y Él está allí para ayudarte. Él está allí para consolarte, para levantarte, para perdonarte. Huye al Señor y no esperes, por favor, hasta las últimas consecuencias, porque es nefasto. Es nefasto. Le animo a que se ponga en pie, por favor, y oramos juntos a nuestro Señor. Mi Dios, tenemos que reconocer que todos hemos sido Acán en alguna situación. Hemos dado rienda suelta a nuestro pecado y seguramente hemos pagado las consecuencias de eso aquí en la tierra. Han habido problemas por nuestras malas decisiones, Señor. Perdón por eso, pero no queremos persistir en esto hasta el final. Ayúdanos a ser fieles a ti, por favor.
Nosotros ya conocemos tu palabra, conocemos tus instrucciones, conocemos lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a alinearnos a tu voluntad y a no ser tan tercos, tan testarudos, tan orgullosos de seguir andando por nuestro propio camino, dándote la espalda. Señor, perdona nuestra incredulidad en ti, perdona nuestra desobediencia, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y nos excusamos ¿en qué? ¿Cuál es nuestra excusa, Señor? No tenemos ninguna excusa. Tú eres el Dios santo, el Dios justo, el Dios perfecto, que ha puesto sus ojos de amor y misericordia en nosotros. Ayúdanos a responder con obediencia a quién eres tú, Señor, a lo que tú has dicho, a todo tu ser, Señor. Por favor, por favor. Danos corazones mansos, danos corazones humildes, danos corazones obedientes para ceñirnos a tu palabra. Te lo rogamos, mi Dios. Cuánto nos amas, cuántos milagros hemos visto de tu parte, cuánto amor, cuánta misericordia hemos visto de parte tuya. Y perdona si hemos sido indiferentes a eso, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por dejar inscrito en la Biblia este acontecimiento que hoy nos sirve como una exhortación para ceñirnos a ti, Padre mío. Tú has sido honrado y glorificado en esta mañana. Para ti el honor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.